Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación, en donde hoy día vamos a tener un podcast tremendo. Vamos a tener el primer conversatorio de nuestro podcast, en donde vamos a hablar hoy día de un tema fundamental que es la convivencia escolar. Como vieron, tengo hoy día un panel de lujo y los voy a pasar a presentar ahora. Bienvenidos. Y le damos la bienvenida inicialmente a María José González, coordinadora técnica psicosocial de Teletón. Bienvenida a este conversatorio, María José. También tenemos con nosotros a Catalina Tapia, abogada y cofundadora de Convive. Gracias, Matías. Y tenemos a Cristian Santos, experto en convivencia escolar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar con una noticia importante para que comencemos al tiro con un tema de contingencia nacional. Acá, como pueden ver, dice: mayor alza se registra en convivencia, denuncias en sistema de educación escolar aumenta un 14% en primer trimestre del 2025. Catalina, ¿qué opinas de esta noticia? Sentimientos encontrados con esta noticia. La verdad es que creo que las denuncias ante la Superintendencia de Educación, me imagino que ahí ese es el porcentaje que indican, no generan el impacto que realmente la persona espera cuando interpone la denuncia. Me explico. La Superintendencia de Educación es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional de los colegios. Entonces tú ingresas a una plataforma, tú como apoderado, como estudiante, en donde tienes un cuadrito y que completas con los caracteres que ahí se indican, en donde tú puedes escribir lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con nombres y apellidos de profesores, de colegios, de situación. La Superintendencia de Educación lamentablemente no hace, o normalmente no ha hecho, porque ahora está empezando a generar una gestión previa, pero una admisibilidad en la interposición de esa denuncia, sino que automáticamente la deriva al correo electrónico que registra el establecimiento educacional, en donde te solicitan una serie de documentos en atención al hecho denunciado. Lo que pasa a ser es que sea una fiscalización administrativa y no técnica. Por lo tanto, en la fiscalización que hace la superintendencia por esa denuncia propiamente tal, se preocupan de una serie de checklists de documentos, normativas o burocracia, si lo queremos ver por alguna parte, más allá del fondo propio por el hecho que se está denunciando. ¿Qué es lo que ocurre por otra parte? Que una vez terminado ese proceso de esa denuncia propiamente tal, la sanción que más duele y más le cuesta a los sostenedores propiamente tal, en el caso de que se compruebe que hubo un incumplimiento a la normativa educacional, es multa, probablemente. ¿Y qué es multa? Que para aquellos establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado no es que la tengan que pagar, sino que se la retienen. Y que para el que es particular pagado, efectivamente la tiene que pagar. En donde se genera esta, de cierta forma, disociación, porque muchas veces que al particular pagado le da lo mismo pagar la multa. Y por el otro lado tenemos al subvencionado que le retienen ese porcentaje del monto en el cual estaban siendo sancionados. Y de cierta forma se genera el círculo vicioso de a quién afecta finalmente que esa retención o que ese monto no llegue definitivamente al fin que es la educación propiamente tal. Entonces, creo yo, habiendo dicho esto, que la persona cuando denuncia, yo apoderado, yo estudiante, que veo que el colegio está haciendo algo mal y que por eso lo quiero denunciar, busco que efectivamente se repare el daño causado o que el colegio mejore los protocolos de actuación o que el colegio aplique medidas de distinta manera. Lo que con la fiscalización de la superintendencia no se logra. Y con la denuncia propiamente tal, insisto, la fiscalización es administrativa y no técnica, entonces no entran en el fondo propiamente tal del correcto cumplimiento más allá del checklist. Claro, del trasfondo de la denuncia. Exacto. María José, cuéntanos. Sí, desde ahí entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas como reparatorias? ¿Y cuál es el impacto en definitiva como de una denuncia en términos de las intervenciones que se deben generar como en la comunidad educativa? Porque si nos quedamos en la denuncia, todo es denunciable, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, específicamente uno puede escalar muchas cosas, pero ¿cuál es la intervención que se está generando en la comunidad educativa a partir de una denuncia que tú dices, Catalina, que es netamente administrativa, pero no necesariamente técnica? Entonces, ¿qué pasa con los técnicos también que tienen que estar interviniendo o que tienen que estar mirando los distintos actores de esta comunidad para poder generar las intervenciones necesarias en términos de
la noticia acá que nos mostraba Matías. ¿Mm? Cristian, y tú que estás en el colegio, que vive un poco esta como decía María José, esta necesidad de ejecutar la mejora asociada a una denuncia. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo ha cambiado el concepto de convivencia escolar en este tiempo? Sí, mira, estoy muy de acuerdo con usted en el fondo y lamentablemente incluso a veces las familias la denuncia y ni siquiera ha conversado con el colegio. Entonces se acepta una denuncia cuando ni siquiera se ha podido establecer una conversación con la familia y cuáles son las molestias que tienen esa familia. Y el colegio tiene que entrar a una burocracia súper técnica y terminar informando a la superintendencia, esta familia no ha conversado con nosotros. O sea, desde ese punto de partida hasta cosas que son completamente difíciles y complejas que en realidad, lo que dices bien tú, ¿dónde está esta tarea formativa que nos piden a nosotros los colegios y dónde está la tarea formativa de ellos para nosotros como colegio? Decirnos, oye, ¿sabes qué? En realidad enmenda esto porque tienes un error acá, es importante, esto es súper punitivo. En el fondo, esto te cuesta como colegio no cumplir las normas, pero paga nada más. Eso es lo complejo. Al tiro, María José, pero ¿qué tanto hace el colegio en términos generales, no en particular al colegio donde tú trabajas o a los colegios que asesora, sino qué tanto es el colegio para que efectivamente no sea una sanción directa, sino que también haya prevención a que efectivamente la familia, por ejemplo, sepa que tiene que primero hablar con el colegio antes de denunciar o que esos protocolos estén bien informados para la familia? Ahí tiene que ver mucho con los canales de comunicación que tiene el colegio. En el fondo es informar a todas las familias cuáles son el proceder, cuáles son los protocolos desde el inicio del año, incluso no solamente a los papás ni a los niños, sino que también a los profesores, porque los profesores también tienen que ser intervenidos para que ellos comprendan que en ciertas circunstancias ellos intervienen y después dónde va la escalada. Es súper importante tener esos matices porque al final del día también es importante como apoderado, como niño, dónde yo me ubico en el ámbito del colegio. Y cada colegio tiene su realidad. Por ende, cada reglamento funciona de manera distinta. Y ahí es donde nos movemos un poco porque si bien hay una directriz general, también es interpretable y también es donde yo lo ubico en mi RICE. Entonces es súper importante saber dónde estoy yo, pero con información general. Catalina, y hablando de lo que decía Cristian, en el marco legal actual, ¿qué rige la convivencia escolar en Chile? Y un poco, muy rápidamente, protocolos, reglamentos y la pregunta final, ¿es suficiente? Mira, yo creo que es súper importante, antes de responder solo como introducción, si nosotros analizamos la convivencia escolar desde el espíritu de cualquier norma a rango legal, rango administrativo, reglamentario, quien trabaja en convivencia escolar tiene, creo yo, o vive en la utopía, qué pena decirlo así hoy día, pero de trabajar en prevención. Sí, claro. Y no en reacción. No en reacción. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día el sistema, lo mismo que hablamos, la denuncia de la superintendencia, la multa, la sanción y la burocracia que implica, te obliga y obliga hoy día, yo lo veo día a día con todos los colegios con los que trabajamos asesorando de manera constante en Convive, que el día a día se consume en apagar incendio, en activar el protocolo, en dar respuesta a la superintendencia de educación 3 días hábiles, 5 días hábiles para informar todo un protocolo que probablemente el apoderado ni siquiera llegó a hablar contigo primero y te llega la denuncia. Y tenéis que enviar, oye, no hay colegio que no se quede así con una denuncia a la superintendencia. Entonces, creo que toda norma o el espíritu de haber creado el encargado de convivencia escolar, la ley, el proyecto de ley que hoy día se está todavía tramitando, que pretende mejorar esta área, etcétera, es mirada desde la prevención. Y que los equipos de convivencia escolar trabajemos con nuestro plan de gestión de convivencia escolar que previene la vulneración a la sana convivencia escolar, que previene las situaciones, que te da una bandera roja. Pero eso es una utopía todavía, creo yo, lamentablemente para las realidades de la mayoría de los establecimientos educacionales. Oye, da lo mismo, particular pagado, subvencionado, municipales, SLEP, el sistema que sea. Es una realidad nacional transversal. Entonces, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué denuncias o cuáles son las experiencias? ¿Qué es lo que llega a estas denuncias en general? Pueden haber cosas particulares, pero en general, ¿qué es lo que está pasando en los colegios que nos permite decir la convivencia escolar, hay que hacer prevención, están llegando muchas denuncias, no es suficiente? ¿Qué es lo que llega para la gente que nos está escuchando ahora?
Mira, la verdad yo lo que puedo ver en términos generales veo que hay una desconexión entre lo que el colegio hace y lo que el apoderado del estudiante denuncia. Por lo general llega mucho esta denuncia, el colegio no ha hecho nada y te cuentan la historia de maltrato, de víctimas de acoso escolar o de discriminación, como que el colegio no ha hecho nada. Y tú cuando después, ¿a mí qué me pasa? Yo soy un intermediario, entonces me llega esta denuncia, contacto al equipo de convivencia y le pregunto, ok, tenemos esta denuncia, y me dice, te comparto una carpeta Drive con todo lo que hemos hecho. Entonces como que son percepciones distintas. Y ahí es donde tú dices, quizás desde el cumplimiento de la normativa educacional tenemos los checks. Hicimos la capacitación de la ley TEA, la hicimos, pero esa capacitación que es una instancia de 1 hora y media en el consejo escolar en donde vamos técnicos, tratamos de escupir información, nadie entiende nada, pero cumple, porque si te fiscalizan, ahí está el check y no te multan. ¿Tienes tu RICE con tu protocolo? Contenido mínimo, circular 482, resolución exenta 860, está, check, listo. Pero ¿se aplicó así? Ahí está el problema. Ahí está el Vamos problema. a la aplicación. Ahí está el problema. Entonces, hay una desconexión en lo que dicen los RICES, que son los reglamentos internos y manuales de convivencia escolar, en los contenidos mínimos, en lo que los apoderados creen o de repente exigen como deber. Yo creo que faltan conectores ahí. No sé. ¿Qué opinas tú, María José? Estoy tratando de pensar en las bases, ¿no? Mm. Porque efectivamente nos podemos quedar en la manualización, nos podemos quedar en la protocolización, Exacto. nos quedamos en lo administrativo, lo que dice el colegio, lo que dice la familia, lo que dicen los niños, pero ¿qué es lo que se perdió? Porque efectivamente lo que debería existir es una continuidad, ¿no? Sí. Está la familia, está el colegio, ¿y cuál es la continuidad que existe familia-colegio? Y de alguna manera aparecen como discursos disociados, muy distintos, pero no solamente de la familia y del colegio, sino que probablemente también aparecen niños, niñas que están muy disociados también, que hay ciertos comportamientos o ciertas conductas que hay en el colegio, pero no necesariamente en la familia y viceversa. Entonces, desde ahí hay algo desde el punto de vista de la base, desde el punto de vista de los procesos de desarrollo, desde los procesos en que este niño va cursando sus desafíos del ciclo vital, que aparece la familia y el colegio de manera muy disociada y que probablemente tenemos síntomas y esos síntomas se pueden asociar a ciertas conductas definidas a acoso o maltrato escolar. Y eso tiene relación. Mira, en la pantalla estamos viendo una noticia, no sé si la pueden ver, ahí está, pero dice, Teletón lanza campaña por una buena convivencia escolar. En términos prácticos, ¿de qué se trata esa campaña? Y como parte de Teletón, de alguna manera los usuarios, los niños que son parte de Teletón, tienen una mayor probabilidad de ser parte de bullying o cosas por el estilo. Sí, mira, nosotros en Teletón hemos generado distintas protocolizaciones. Como toda institución genera protocolo. El huevo la gallina, siempre claro. digo yo. O sea. Bueno, tenemos obviamente los protocolos asociados a maltrato, abuso, también dentro de estos protocolos está maltrato y acoso escolar y también tenemos el protocolo de riesgo suicida últimamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos como la última encuesta Ipsos en que efectivamente nos señalan de que hay una percepción de las familias de que los niños sí están incluidos. Pero cuando nosotros preguntamos si los niños, por ejemplo, realizan actividad extraprogramática o se reúnen con sus compañeros en otros espacios que no sean propiamente los escolares o en la sala de clase, es que no. Entonces, la percepción de las familias es que los niños sí están incluidos porque tienen matrícula, porque van al colegio, pero no necesariamente porque hay una interacción, hay una convivencia. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es poder ver cómo se genera efectivamente una comunidad. Y una comunidad que sea inclusiva, en que no bastan solamente como la infraestructura, no basta solamente tener ciertas condicionantes asociadas a accesibilidad, sino que más bien el cómo un otro te reconoce. Y te reconoce en tu diversidad, porque al fin y al cabo cuando estamos hablando de inclusión o cuando estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad, no estamos hablando solamente de discapacidad motora, estamos hablando de diversidad. Perdón que te interrumpa, pero tengo una duda nomás, que
En el fondo, esto se ve en esta encuesta mayoritariamente en un ciclo que en otro, porque siento que a lo mejor, no sé, con lo que conversamos antes del podcast, Sí. en medias quizás se note más eso que en ciclo inicial o infant, por ejemplo, Fíjate que o es más transversal. Fíjate que, por ejemplo, en todo lo que son factores de riesgo desde el punto de vista emocional, vemos preadolescencia y adolescencia de manera muy gravitante, muy Ahí es importante. como... Sí. Preadolescencia, desde los 12 años aproximadamente hasta los 18 años, es muy importante. Ahora tiene que ver con que, a ver, eh, cuando son más pequeños, cuando son más chiquititos, en definitiva, hay un elemento o hay un tercero común, ¿no? El juego posibilita otras prácticas inclusivas. Claro. A medida que vamos cambiando el objeto, por así decirlo, las prácticas inclusivas quedan es una práctica de tú a tú. Entonces, por lo tanto, ahí lo que vale propiamente tal, tiene que ver con ciertos procesos identitarios que se van jugando. Entonces, en que el otro te reconoce, yo te reconozco, te veo de una forma, yo me veo de una forma a través de ti. Entonces, ahí queda en un tú a tú que desde los 12 a los 18 años, desde el punto de vista de la configuración de identidad, es muy importante. Cuando son más chiquititos, está el tema del juego. Entonces, por lo tanto, el juego, la posibilidad de instalar un tercero, las prácticas inclusivas o las prácticas de convivencia, las prácticas a través del juego, posibilitan una mayor convivencia y una mayor inclusión. Ahí los quiero llevar a un poco dijiste juego, 2025, tecnología, ciberacoso, redes sociales, bullying. Cristian, desde tu mirada, ¿cómo ha afectado las redes sociales, los celulares, el uso del celular o no en el aula o en el colegio, en mayores denuncias o no denuncias, en convivencia escolar en general? ¿Y cuál es tu opinión en relación a este tema? ¿Se deberían prohibir los celulares en el colegio o no? ¿Cómo Sí, mira, vemos yo eso? creo que es algo súper cultural, creo que también tiene que ver un poco con que cómo las familias, o sea, yo creo que casi todos los temas que estamos conversando acá tiene harta implicancia la familia, porque en el fondo, ¿qué es lo que nos pasa? Siento que la responsabilidad es el colegio, como primera instancia, cuando la primera responsabilidad son los padres y nosotros apoyarlos detrás. Y desde ahí cuando uno prohíbe algo y que en el fondo tiene algún peso detrás para prohibir algo, porque cuando tú prohíbes también tiene que haber una formación y la parte punitiva en el fondo, que es sancionar por qué traen el celular al colegio. Yo creo que tiene que ver mucho con el alcance que pueda tener cada colegio, porque si yo genero una buena cultura, tengo el espacio para generar una buena cultura y hago comprender de que esta herramienta es importante, pero tiene un cierto uso y que este uso se lleva en lo positivo, yo creo que no hay que prohibirlo. Pero si es difícil de llevar, es complejo, los apoderados no están detrás de esto, no nos apoyan en ese sentido, claro, tienes que colocar algo punitivo en el fondo y decir no más celular y estas son las reglas por tal cosa. Creo que sería súper injusto de mi parte decirte que sea 100% así. Ahora, estamos en una sociedad de mucha tecnología, donde yo veo a mis chicos llegando a la primera hora de la mañana, pre-kinder, kinder, que los papás atrás de su auto tienen una pantalla gigante, ya están viendo monitos a las 7 de la mañana. Llegan al colegio, ya vienen con una interacción completamente distinta. Entonces, cuando la cultura ya se instaló, quizás, claro, lo más rápido y más sano es a lo mejor decir, ¿sabes qué? Prohibamos y la ley va para allá, entonces hagámoslo, ¿saben qué? Cerremos esto porque la cultura ya nos ganó, la tecnología está adelante. En términos de la inteligencia artificial, exactamente lo mismo, las redes sociales, exactamente lo mismo, son herramientas. Yo siempre le hago esta analogía a los muchachos, sobre todo a los más grandes. Yo tengo un martillo, ¿cierto? Y este martillo se hacían casa antes con los martillos y construyo algo que es importante para ti. Pero si tú este martillo lo utilizas para golpear a alguien, desde dejarlo fracturado hasta cosas peores, ¿cierto? Entonces, depende mucho de nosotros como cultura lo que queremos generar. Creo que si bien estamos ahora en este punto de tener que prohibir más que sancionar, es lamentable llegar a eso porque deberíamos anteponernos y eso también tiene que ver con las políticas de Estado. Un segundo, María José. Catalina,
la denuncia que es por ciberacoso, ciberbullying, que es a través de un celular, del WhatsApp, del Instagram, de todo lo que es redes sociales, de un aparato privado propio, ¿cómo lo tiene que canalizar el colegio cuando pasa eso? Sí. ¿Cuál es el procedimiento para...? Y mira, y le sumamos más factores. En vacaciones de verano, Claro. fuera del país. No, en serio. Sí, O invierno, 18 de septiembre, y del celular de otra persona. Y en todas las hipótesis que el colegio dice, ¿pero qué tengo que ver yo ahí? Y yo siempre digo que lamentablemente la línea es súper delgada. Porque si es que ese hecho da lo mismo, ¿dónde haya ocurrido? ¿Bajo qué plataforma o modalidad? ¿O bajo un objeto propiedad de un tercero, da lo mismo? El colegio debe hacerse cargo de ese hecho cuando éste afecte la sana convivencia escolar. Sí. Y probablemente si tú como colegio lo sabes, ya la está afectando. Sí. Entonces ahí no existe ese como eximente de responsabilidad territorial o físico, presencial. O en horario. Tampoco, ni horario, bajo carrete, vacaciones. Por eso te digo, o sea, incluso no olvidemos, mira, sin ir más lejos, hoy día la norma a nosotros nos exige desde el 2018, no ahora, tener un reglamento, o sea, un protocolo, perdón, de actuación de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa. Claro. O sea, entre apoderados, en el grupo de WhatsApp, del chat de Claro. convivencia, paseo fin de año, que el colegio no tiene nada que ver. El colegio debe hacerse cargo de los hechos que afecten una sana convivencia escolar cuando la afecta. La afecta, yo tengo que activar mi protocolo, generar gestiones indagatorias o investigativas propiamente tal, medidas de resguardo si es que son necesarias, medidas preventivas si es que es necesario, denunciar al Ministerio Público si es que el hecho es constitutivo de delito o derivar antecedente al Tribunal de Familia por una eventual vulneración de derechos. ¿Qué pasa cuando un tercero suplanta una identidad, se hace pasar por cualquier persona? Hoy día cualquiera puede crear un perfil en cualquier red social, en cualquier plataforma, hacerse pasar por un adulto mayor de edad, pedir fotos, los packs. O sea, es totalmente esto. Y el colegio no puede decir ahí, ¿sabes qué? Ah, no, eso no, yo no tengo nada que ver. No. María José, pero en relación a lo que dice Catalina, ayer vimos bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero vimos el debate presidencial, donde habían propuestas para todo y todos tienen una solución para algo. Pero la realidad, María José, porque podemos prevenir, podemos tener las ganas de fiscalizar o revisar la situación cuando están en vacaciones, etc. ¿Se hace o no se hace? ¿Los colegios de verdad toman esto como bandera de lucha según tu experiencia o realmente trabajan reactivamente cuando llega la denuncia? A ver, yo creo que acá son muchos los desafíos que tienen las comunidades escolares. Entonces, no es que uno pueda decir, no, los colegios no están haciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que en el tiempo y en la actualidad se han desdibujado un poquito como los límites de lo que corresponde a cada una de las instituciones. Entonces, por lo tanto, sería sumamente injusto decir, no, los colegios no están haciendo y se tienen que hacer cargo y los profesores. No, yo creo que efectivamente los colegios, dentro de todos los recursos que pueden y tienen, se quieren hacer cargo. Pero hay muchos límites que están desdibujados. Cuando Catalina dice, bueno, el colegio tiene hasta que supervisar o ver como los chats de los padres. Sí. ¿Cómo se han perdido o cómo se han desdibujado algunas figuras? ¿Por qué un adulto, una institución representada con otros adultos se tiene que hacer cargo de un chat de adultos? Y por otro lado está todo este tema de que, el colegio, de nuevo, el colegio es es otra institución que debería generar una transición, familia, colegio u otro tipo de comunidades. Entonces, cuando tú me dices, bueno, están haciendo los checklists, probablemente están haciendo los checklists, porque es lo que obliga como una norma. Pero ¿cuáles son los recursos que se necesitan para no quedarnos en el checklist? Y los recursos que se necesitan, efectivamente, es poder pensar cuáles son como las dolencias actuales que tienen los distintos actores en la convivencia escolar. Cristian, y topándome de lo que dice María José, ¿cuáles son los dolores actuales de la convivencia escolar en el colegio?
O sea, Uf, Wow. sí, es que un matiz, son muchas cosas. O sea, desde, a ver, te puedo decir, las redes sociales es una, la inteligencia artificial es otra. El tema del abandono de los mismos muchachos. De repente, ¿cuál es la diferencia entre un maltrato o tener un mal día con un papá, que a veces los niños también, esa línea difusa de decir, hoy día mi papá me trató mal, ¿y qué te dijo? O sea, desde esos detalles hasta cosas que son sumamente complejas que uno solamente tiene 24 horas para denunciar. O sea, el colegio en este minuto, en algún punto, y depende de cada colegio también, porque como dices muy bien tú, depende de los recursos, funciona como un pequeño juez, un ministerio Claro. de ¿cómo se llama?, de ciertas políticas que a lo mejor, si bien lo veo súper bueno en términos como legales, pero tenemos la herramienta y O los sea, recursos para eso. Me quiero quedar para la gente que nos escucha. Mm. Cuando tú dijiste y que no sabe, 24 horas por denunciar, ¿qué significa eso? desde que yo tengo conocimiento de un hecho, como establecimiento educacional, tomo conocimiento de un hecho que es vulneratorio de derechos o constitutivo de delito, yo como establecimiento educacional, el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece la obligación legal de denunciar, tanto para los centros hospitalarios como los establecimientos Exactamente. educacionales. Entonces, tú tienes esa obligación de tan pronto, así dice la norma, tengas conocimiento dentro de este rango de 24 horas, de poner en conocimiento al Ministerio Público a través de una denuncia, hoy día online, ya no es lo que antiguamente se hace a través de la Fiscalía, se llena, clave única, listo. Y después tú actúas colaborativamente. Ellos te ofician como colegio para que tú envíes el expediente, más información, etc. Y paralelamente a eso, cuando son hechos vulneratorios de derechos, en menores de edad, o menores de 14 años que no tienen responsabilidad penal, por lo tanto no puedo denunciarlo y derivarlo antecedente al Ministerio Público, los derivo a tribunales de familia. Y el colegio hoy día está obligado a eso, porque si no lo hace, al estar tipificado en el Código de Procedimiento Penal, comete la falta o el delito, si queremos, para que la gente lo entienda así, de omisión de denuncia. Claro. Y ahí no solo tenemos la fiscalización administrativa de la Tenemos el superintendencia de la problema acá. educación. Exacto. Exacto. Entonces, hoy día excusarse de eso, el colegio, o sea, de hecho, yo siempre se los digo a los rectores, a los directores, oiga, su mejor argumento es decirle a ese apoderado o a esa persona, yo si no lo hago, yo estoy cometiendo un delito. Entonces, yo aquí no lo estoy juzgando, porque eso pasa mucho. Usted le cree a él, no me cree, le cree a mi hijo. Sí. No, yo no emito juicio de valor. Es una aposta, digo yo. Exactamente. Yo pesquiso, detecto algo y tengo una obligación legal de traspasar esa aposta al Ministerio Público para que ellos determinen si hay responsabilidad penal o no, no yo como colegio, o a tribunales de familia para que ellos hagan cargo de la vulneración de derechos como Estado que está sufriendo el menor de edad. ¿Cachai? María José. Me llama mucho la atención porque, claro, de nuevo, y esto está súper claro, nosotros tenemos 24 horas y todas las instituciones que trabajamos, Sí, todos los que estamos así en es. salud y educación, Lo saben. lo sabemos, lo tenemos marcado así, pero a fuego. Sin embargo, también hay que considerar que todo está puesto como normativamente, punitivamente, siempre, ¿no? Entonces, a propósito como de los celulares, la inteligencia artificial y todo eso, también hay que pensar cuál es la función que está cumpliendo la tecnología. ¿Cuál es el desamparo en que están los niños y las niñas también? ¿Dónde está la función que alguien, un otro u otras figuras no están cumpliendo para que existan, en definitiva, estas situaciones en convivencia escolar? ¿Qué pasa con la reciprocidad con un otro, con otra figura, con otro humano? Pero mira, aquí, alineado a lo que estás comentando, María José, vamos a tirar una noticia por ahí, que dice: estudio revela que docentes en Chile se sienten en desventaja ante la implementación de la inteligencia artificial. Sí, claro. ¿Qué opinan los tres de esto rápidamente? Cristian. Yo creo que sí y que no al mismo tiempo. Porque en el sentido de que falta implementar cursos que los profesores puedan, en general, poder trabajar con la inteligencia artificial y verla como una herramienta. Y ese es el problema, que también tiene, no sé, las generaciones son distintas. Profesores de 24 años, 25 años, que ya nacieron con un celular en mano, aunque suene como feo, pero tienen la tecnología ahí. Es distinto un profesor que tiene 45, 50 años, que a lo mejor la tecnología fue recién aprendiéndola, y desde saltar a una tecnología que era, no sé, pues Nokia, estos antiguos con la pantallita, no sé, que servía para llamar, a saltar a inteligencia artificial.
artificial, que el salto es gigantesco. Entonces, ¿cómo trabajo con ella? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le escribo un prompt? ¿Qué es un prompt? Lo ves como enemigo. Entonces, también hay una psicología detrás que también hay que trabajarlo. Entonces, como decía hace un rato, todo esto son herramientas y depende mucho del docente que está al frente, de cómo la siento y cómo yo me instruyo en esto. Creo yo que todas las herramientas son positivas, desde la mirada en que cómo podemos lograr que esto sea un beneficio para nuestros alumnos. El tema es justamente todo lo contrario. Llega la herramienta, nadie nos enseña y estamos apagando incendios constantemente. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que estas empresas que son importantes y son grandes, también creo que es súper importante que ellos digan, oye, ¿sabes qué? Tenemos una herramienta positiva para ustedes y queremos implementarla y darle estrategias para que funcione de esta manera. El gobierno, nosotros mismos, nosotros en el colegio ya llevamos varias charlas de inteligencia artificial con nuestros profesores para que la entiendan, la comprendan, la asimilen, de hecho hay PowerPoint que se arman en 3 segundos, entonces Claro. es súper importante. ¿Y cuánto de eso? Porque, Dime nomás. no. ¿Cuánto de eso yo también dejo de hacer como docente? Porque también hay que decirle a ellos, oye, ¿sabes qué? Esta herramienta me ayuda, me acorta los tiempos, pero también deja un margen a mi imaginación, a mi inteligencia, cierta pérdida de poder aprender otras cosas, donde yo pongo el límite de decir, ya, hasta aquí hago con esto y lo otro lo trabajo de otra manera. Bueno, eso yo creo que es importante, como todo. Antes siempre hay por ahí, si uno mira para atrás, cuando salió la calculadora en los colegios, o sea, es lo mismo. Entonces tiene que ver también con cómo la tecnología, claro, asusta, a todos nos asusta. ¿Para qué decir ahora la gente que está, no sé, pues, asustado, los diseñadores? O sea, todos estamos asustados por perder el trabajo por la inteligencia artificial, pero la pregunta que hay que hacernos es cómo también nos ayuda, y a los profesores, a los docentes, a los colegios, PPT en 3 segundos, guía, o sea, puede revisar una prueba con una foto. O sea, hay un montón de beneficios para que se ocupe verdaderamente el tiempo en educar y no en gestión. De hecho, me pasó yo mismo, yo nunca me voy a olvidar, de mis compañeros, mi abuela, lo primero que me regaló por un cumpleaños cuando tenía 12, 13 años fue un computador, Windows, no me acuerdo cuál. Y después me regaló el CD con la Encarta. Entonces, para mí, la biología me costaba mucho. Descargaba Encarta, perdón, y claro, todos los trabajos eran de ahí. Borraba la parte que decía Encarta y se los pasaba a las profes, hasta que la profe me pilló. Y la profe se molestó, se enojó, anotación, todo lo que ustedes comprenden ahora, antiguamente, lo que era estar en inspectoría y todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Que la profesora después lo hizo en el consejo profe lo presentó, lo escaló, y después, en ese sentido, me llamaron a mí y me dijeron, Cristian, esto no se debe hacer y nunca más lo vas a hacer y todo lo vas a hacer ahora escrito a mano. Yo, si tú me preguntas ahora que estoy en convivencia, es pésimo. Pésimo, ¿por qué pésimo? Porque se debió haberme acercado a mí y haberme dicho, ¿sabes qué? Qué bueno que lo hiciste. ¿A qué aprendiste de esto? Esto. ¿Tú lo volverías a hacer? Y ahí es donde entra la convivencia escolar en el fondo y el poder conversar con el alumno. ¿Por qué lo hace así? ¿Te gustaría hacerlo de esta manera? Ahora, esta herramienta no la tienen los demás compañeros. ¿Tú podrías facilitar esta herramienta a los compañeros? A lo mejor podrías disertarla en vez de escribirla a mano. Y lo otro también, al tiro le doy la palabra, que tiene que ver con por qué hacen eso. O sea, en el fondo, o sea, lo podría hacer aquí, ¿por qué lo hiciste? Tus compañeros no lo tienen, pero también cómo te ayudó, cómo mi forma de enseñar cambia con estas nuevas tecnologías. Y no me quedo donde estoy. Pero ahí yo también, Matías, tengo una puntualización, ¿no? Porque, a ver, en sí, la inteligencia artificial es un recurso y tenemos que tomarla porque la tenemos que tomar, o sea, tenemos que, hay tanto, o sea, para allá vamos. ¿Ah? Claro, o sea, ya está instalada y no hay vuelta atrás. Claro, así de simple. Pero el tema es por qué, el tema es cómo la tomamos, porque nosotros vamos muy rápido socialmente y todo es rápido. Yo le pregunto al teléfono tal cosa y me da la dirección y me entrega los datos, me hace todo. O sea, puedes en definitiva pedirle que te descargue una planilla Excel y tú vas ingresando después automáticamente los datos y todo, da lo mismo. El tema es que ¿por qué vamos tan rápido y cómo vamos enseñando a los niños o niñas a ir también tan rápido con la tecnología y no damos espacio a la capacidad reflexiva? Cuando chico, siguiendo el ejemplo acá de Cristian, uno decía, hoy estoy aburrida. Y los papás te decían, o los abuelos te decían, pero abúrrete, pues desabúrrete, sola.
Y qué bueno, porque de alguna manera eso va generando una capacidad reflexiva y una subjetividad. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Vamos tan rápido que no tenemos paréntesis. Entonces ahora los niños no necesariamente leen. No. Todo es rápido, todo son imágenes, todo es Reels, todo es YouTube, que está bien, ¿no? Es un recurso. Pero cómo vamos generando la pausa, la reflexión y que se puedan quedar detenidos en algún minuto en algo, en un aprendizaje que pueda ser significativo. ¿Ah? Y yo creo que ahí esas transiciones, yo creo que estamos en falta de transiciones. Estamos en falta de esos paréntesis reflexivos. Estamos en falta como de ciertas figuras que nos permitan, que nos sostengan en ese aburrimiento, ¿ah? En esa posibilidad de ir generando una construcción propia subjetiva. ¿Mm? Volviendo al bullying, Catalina, según tu experiencia legal, ¿cuáles son los errores que cometen los centros educativos cuando les llega una denuncia y la tienen que afrontar? Y también, ¿cómo podrían mejorar eso a todos los centros educadores que nos están escuchando ahora? ¿Cómo podemos un poco mejorar los errores que tú ves en el proceso? Mira, yo creo que en general, bueno, es un poco hablar, y en relación a lo mismo también, nuestros sistemas, las normas son reactivas. Entonces, por eso nosotros, y quiero que lo llevemos a todos los espacios, o sea, en Chile le ponemos nombre a las leyes porque ocurrió un hecho, existió una persona que fue víctima para eso. Ley Zamudio, ley Karin, ley Tamara, ley Dominga, ley Emilia, y todas esas son personas, ¿cierto? Y ahí legislamos, ¿cierto? La inteligencia artificial, por ejemplo, lo mismo que hablábamos. O sea, hoy día no existe normativa en los contextos escolares que te obliguen desde la fiscalización, la multa, sino a incorporarlo en tus reglamentos, por ejemplo. O sea, estamos a 2025, chicos, y todavía no sale en Chile la ley que regula el uso de los celulares en los contextos escolares. Sí. 2025, se empezó a tramitar el 2023. Cuando post pandemia fue el boom. Y todavía no somos capaces de tener proyecto de ley. Y estamos hablando si regulamos o prohibimos. Y hoy día recién pasó, el viernes pasó al Senado y hoy día leí que el Senado decide que en educación media también lo quieren prohibir, en vez de dar ese. Entonces, y al final tú dices, ¿en serio yo como colegio XX necesito una ley para poder incorporar en mi reglamento el uso de los celulares? Por todos los efectos que todos sabemos y que existen en el mundo desde antes de la pandemia. Lo mismo con la inteligencia artificial. Necesito una ley que diga que yo lo pueda regular. A los colegios se les olvida que todavía tienen autonomía y que lo que regula la norma es un desde, es el contenido mínimo, piso, pero yo puedo ir más allá. Y yo puedo tener hipótesis que no están reguladas ni son exigibles y si no las tengo es una multa. Para mí hoy día es clave que la inteligencia artificial esté desde el plagio, o sea, los trabajos de investigación, la encarta, lo mismo que hablábamos antes. O sea, hoy día el trabajo, comprensión lectora, lo que nosotros teníamos el rincón del vago, perdón, se me cae el carnet, pero hoy día, ¿qué es lo que debe ser la inteligencia artificial? Te lee el libro en un segundo. Exacto. Y ni siquiera lo tenéis que leer en la pantalla, lo escucháis, ¿cachai? Entonces, insisto, no caigamos en reaccionar de la misma manera que el sistema, o sea, caemos en el círculo vicioso. Y lo mismo para responder la pregunta con el bullying y el acoso. Nosotros hoy día tenemos normativa que nos dice cuál es el contenido mínimo de los protocolos, el paso a paso para cumplir y que sabemos que lo tenemos que tener. Eso es un debido proceso, habla de plazos, de segundas instancias y eso por supuesto que tiene que estar. El problema de los colegios y el mayor problema es en la aplicación de los protocolos. Yo tengo conocimiento de un hecho y está el que hace así y dice, no, que lata la burocracia, me muero, lo ignoro. 2, el que no ejerce acciones de pesquisa o de detección, sino que solo reacciona, volvemos a lo mismo. Cuando el estudiante ya es víctima. Recordemos que todavía la definición de acoso escolar en nuestra legislación exige la reiteración, a diferencia de otros tipos de acoso. Entonces, cuando exige la reiteración, te dice que 2 o más, ¿cierto? Hubo un 1 antes. O sea, en el primer caso no estábamos en acoso. pasa ¿Y por qué el colegio ahí no actuó? ¿Por qué el colegio no se enteró de ese? Y lo paró. Claro, ¿Cachai? claro. Ahí está el mayor problema. Porque actúan cuando 2, 3, 4... Oye, el año pasado empezó esto. Chuta, pero... Y empezáis a indagar. Profesora jefe, profesor tutor, para docente patio, no sé qué. Yo escuché una vez, pero no pensé... Porque le implica... Y ahí volvemos a una crítica existencial del sistema. Es una carga... para ya los sobrecargados laboralmente que están todas las personas que ejercen sus funciones en el rubro educacional, da lo mismo cuál sea su cargo, y esto es como,
Y volvemos a lo mismo, el proyecto de ley de convivencia escolar hoy, octubre del 2025, recién está legislando sobre que el encargado de convivencia escolar tenga jornada completa. Claro. Que ¿Cacha tenga lo un cargo. absurdo? Sí. Que tenga el cargo. Ahora, El cargo. Sí, En la porque- realidad de hoy día, como Que ahora es, lo de comparten. todo. es como parchar. Tú tenés Sí. personas que te dicen, no, yo tengo 20 horas de convivencia para un Sí. colegio de 1.300 estudiantes. Claro. Ahora, Y ¿cachai? tampoco quizá el experto, Eso. el que... Y volvemos a lo mismo. Exactamente. El colegio hoy día puede tener una persona con el cargo dedicada a jornada exclusiva, tiempo completo, 44 horas, etcétera, lo que sea. No, pero es que la ley todavía no me lo exige. ¿Y por qué? Va de la mano, porque no están los recursos y entramos con toda Sí, esa pues, pelota gigantesca. sí, pero por lo mismo, porque está en lo sancionatorio, está en el En lo punitivo. protocolo, está en la norma, está en La eso, multa. no está en la convivencia. No. Porque cuando tú tienes una persona de convivencia escolar, es eso. No es solamente ante los hechos que pasan, sino que No es el administrador de las causas, no, es el que se encarga de... es ver las dinámicas. Claro, claro. Cuando Es que yo, el estar cuando atento. yo voy a un curso, yo veo dinámicas. Cuando estoy en el patio, veo Observo. dinámicas. Entonces, por lo tanto, la convivencia escolar tiene que ver con dinámicas, no tiene que ver con hechos, no tiene que ver con situaciones. Cristian, yo- aisladas, es que- claro. sí, Tal yo cual. quería Y comentar el- algo ahí, que en el fondo yo siento que cuando el colegio o alguien descubre que existe bullying, y a lo mejor es poco popular lo que voy a decir, pero todos fallamos, Mm. todos. No hay nadie que no haya fallado en un alumno que tú definas que tiene bullying. ¿Por qué? Porque una persona que tiene esta condición porque alguien más se la propició, pasa porque el alumno cambió una conducta que no va a cambiar solamente en el colegio, sino que cambia en la casa, cambia en algún lugar. Incluso es más, estos bullying pasan fuera de la casa y pasan porque está en el chat recibiendo algún sticker que no corresponde a su edad, pasa porque le hicieron algo, un video o lo que sea, y pasa fuera del colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos fallamos porque vimos un cambio de comportamiento en cual no nos hicimos cargo de eso. Y ese cambio de comportamiento tiene que ser llamado por la persona que lo vio, decir, oye, ¿sabes qué? Tengamos una entrevista con esta apurada porque lo veo distinto. ¿Sabes qué? Llamemos el equipo de apoyo porque a lo mejor necesita que la psicóloga le haga una entrevista porque lo vea de otra manera. ¿Entendí? Entonces, o la misma apodera, oye, ¿sabes? Cristian, o encargado de convivencia, o quien sea, necesito una reunión contigo porque he visto cambio de comportamiento de mi hijo y no estoy logrando llegar. ¿Por qué tiene este cambio de comportamiento? Entonces, todos fallamos Cristian, transversalmente. ¿y cómo ves tú a los papás? O sea, ¿qué es lo que dice, siente, hace un papá que se da cuenta o su hijo le cuenta que le hicieron o le están haciendo bullying? Claro, ahí es que lo que pasa es que en una etapa inicial todo es ir averiguando cosas. ¿Por qué? Porque al principio te puede decir que tienes bullying, ¿cierto? Hay que definir el bullying. A lo mejor estaba jugando con un compañero y todo es bullying para los papás también. Pues entonces estaban jugando en la pelota, por darte el típico ejemplo. Le pegó uno un brazo, se cayó, se fue a enfermería, los golpes fueron grandes. Papá, es que él me está haciendo bullying. Y fue la primera vez. Mm. ¿Cuántas veces fue? No, es que estábamos jugando y él me pegó. ¿Tú lo viste? No, pero me dijeron. Revisemos cámara. Yo tengo la opción de poder revisar cámara. No, mira, en verdad te puso el hombro. Tú justo te caíste, te tropezaste, te pasó a llevar. Entonces, desde eso hasta el hecho de que uno tiene que entrar a investigar, tiene que entrar a procesar, tiene que entrar a conversar con los demás, dialogar, poder definir esto. A lo mejor es un maltrato, ¿ya? Un maltrato porque me llevo mal contigo. Es un maltrato porque en el fondo, a lo mejor incluso cosas súper pequeñas, me gustas y tú no me estás pescando. O sea, hay que abordarlo desde todas las perspectivas, Claro. con todas las áreas. Y el papá del niño que hace bullying, ¿cómo reacciona? ¿Qué pasa Ahí tenéis en el lo día a mismo día? que en el otro, todo es un matiz. Hay apoderados que se hacen cargo, hay Mm. apoderados que te dicen... Hay de "Oye, todo. hay de todo, o sea, hay apoderados que yo te puedo decir, yo tuve una familia que incluso ellos se fueron del país a hacer un tratamiento en el extranjero. O sea, y tengo familias que en el fondo ellos dicen, no, es que esto a la antigua, antes nosotros nos agarrábamos a combo y se solucionaban los problemas. Entonces tú tienes como una variedad de matices en los cuales tú los vas orientando a los papás. Los papás hay que orientarlos, a los niños hay que orientarlos, a los profes hay que orientarlos, todo. O sea, es todo un matiz si tú te imaginas una combinación, de seguro está. María José. Yo creo que acá, siguiendo con lo que señala Cristian, hay una
también tenemos que pensar en estos adultos que están criando hoy. Entonces, como dice Cristian, hay un matiz, ¿no? Son papás que se hacen cargo, hay papás que dicen, no, yo nunca lo hubiese imaginado, o no, están equivocados. Pero también tenemos que ver cuál es el manejo que hay hoy. Hay papás y mamás que están todo el día afuera. Y están trabajando, no es que quieran estar afuera, están trabajando todo el día, están tratando en definitiva de sostener desde otro lugar a este hijo, a esta hija, y por lo tanto, ¿quién es el que cría? ¿Quién es el que propicia espacios distintos, significativos, diferenciadores? Hay una dificultad para contener, a estos niños, a estas niñas, pero hay una dificultad para contener también a estos profesores que tienen que sumarse a esta tecnología y que tienen que saber cuáles son las dinámicas y cuáles son los espacios de subjetividad importantes para sus alumnos. Hay una dificultad para contener también a estos padres que están atareados, que están todo el día, porque probablemente actualmente estamos diciendo que la vida tiene que ver con trabajar, llegar a determinadas horas, comer y que los niños vayan a actividades extraprogramáticas del fin de semana. Pero el tema de la crianza, el tema de generar intervenciones que sean significativas para toda una comunidad, es tan complejo en la actualidad que de alguna manera quedamos en las responsabilizaciones, ¿no? Y acá vengo a lo que decía la Cata, que decía, bueno, el papá puso la denuncia, entonces va a interpelar al colegio y el colegio interpela a estos padres y vamos a la superintendencia y vamos a los distintos entes que administran en definitiva estas denuncias. Pero hay una dificultad para contener los distintos actores también, ¿no? Pero yo quiero decir algo positivo de esto igual, porque es como que vemos todo catastrófico. La parte positiva de esto, y de hecho te la da la estadística, es cuando los padres conversan con otros padres. Cuando se ponen en el lugar del otro, cuando ven que hoy estamos separados, pero ¿sabes qué? Cuando se trata de nuestro hijo nos juntamos. ¿Sabes qué? Cuando se trata de nuestro hijo nosotros igual no nos pescamos o no nos hablamos, pero tratamos todo lo mejor por él. Pero lo más importante acá es cuando las familias de los colegios hablan entre ellos, cuando ellos generan comunidad, cuando se les pide que vayan a estas charlas y van ellos como grupo y se preparan, y dicen yo llevo el tecito hoy día, yo llevo el café. O sea, cuando ellos hacen comunidad real, la verdad es que los problemas Claro, bajan cuando mucho. todos están en la misma, en el fondo. Exactamente. Generar, no es el establecimiento educativo, no es ir al colegio, es generar comunidad educativa. Lo mismo nos pasa con redes de apoyo. Nosotros generamos, en definitiva, con distintos actores redes de apoyo. Y al fin y al cabo el colegio es una red de apoyo y es la red de apoyo más importante. Sí. Entonces, por lo tanto, el tema de la convivencia tiene que ver con generar esta red de apoyo comunitaria que tiene que ver con los actores educativos. Catalina. Mira, 3 cosas importantes escuchando a Cristian y a María José, así, pero bien concisa. Si todo es bullying, nada es bullying. Sergio Canas lo dice en su libro, buenísimo, cortito, y así es. Todo es nada. Sí. Si todo es bullying, nada es bullying. Se anula, ¿cachai? Sí. Qué pena, y lo digo desde una crítica a la norma, por eso te digo, y siendo súper crítica en la realidad, porque es súper fácil escribirlo, es súper fácil desde el legislador ponerlo en un papel y decir, oye, esta es la definición, oye, hay que hacer esto otro. Pero en el día a día te das cuenta que la realidad supera la norma, supera lo que dice. O sea, a mí, yo creo que todos los días yo recibo los llamados de los colegios y digo, a ver, ya, déjame estudiarlo y te llamo, ¿cachai? O sea, como tengo que aterrizarlo un poco. Y hay veces que estáis con el plazo 24 horas, estáis con esto, entonces creo que eso es súper importante. Yo siempre lo digo, si todo es bullying, nada es bullying. Ok, punto 1. 2, los apoderados o los papás no son quienes le dicen al colegio que tiene que activar el protocolo. Eso es súper importante. A mí me pasa mucho cuando comenzamos trabajando con comunidad educativa en que los equipos de convivencia dicen, no, lo que pasa es que aquí nadie nos pidió que activáramos protocolo. El papá en el acta pide expresamente, no quiero porque, o mi hijo le va a pedir disculpas y listo. Es un deber del establecimiento educacional. Porque el protocolo no necesariamente tiene una finalidad punitiva, sino que pesquisa, detecta medidas de resguardo, medidas preventivas, medidas formativas, psicosociales, derivación a redes de apoyo. Lamentablemente yo hoy día debería decir que en mi experiencia 2025, los colegios que asesoramos con Convive, el protocolo más activado ha sido el de ideación suicida. Catalina, y según tu experiencia en casos de tu asesoramiento de distintos colegios, para que la gente que nos escucha, ¿esto es transversal
de Arica a Punta Arenas, es de colegios privados, es de colegios públicos, es de Santiago más que de región. ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? Totalmente transversal. Yo En creo... todos lados, en todo el Sí. nivel O socioeconómico. sea, la pregunta típica es que entre los colegios a mí me preguntan como, oye, ¿estamos muy mal? ¿Somos el peor de los colegios con los que usted trabaja? No, yo creo que lamentablemente es transversal, estamos en un sistema muy garantista. Por lo tanto, no es que un colegio sea mejor o otro porque tiene más o menos denuncia, creo que no. Lo que sí cambia es el perfil del apoderado. Eso es lo que es distinto. La convivencia escolar hoy día es un tema, o sea, en todo el país, me atrevería a decir en toda la región, más allá de Chile, transversal a rango social, económico, ciclos incluso. Párvulo, básica, media, puedes verlo perfectamente cómo funcionan en cada uno. Entonces sí, lo que sí cambia es el perfil del apoderado. Debo decir que desde mi perspectiva, lejos, el actor de la comunidad educativa más complejo es el apoderado. Y a la vez creo que el apoderado puede tener una postura distinta de judicializar más casos cuando hay mayor disponibilidad económica, por supuesto, porque implica probablemente el pago de aranceles, honorarios de abogado, de ir a la Corte Suprema, recursos de Y protección. de tiempo también. También. O sea, tiempo que una familia que tiene que trabajar, Exacto. no digo que no todos trabajemos, pero que tiene que trabajar de X a B, no tiene para poder... Porque a los apoderados se les olvida, y un poco lo que decía María José, es lo mismo, la convivencia escolar se cree, y yo siempre parto las charlas diciendo, no es solo de los estudiantes. El RICE no regula solo a los estudiantes, regula a todos los actores de la comunidad educativa. De hecho, la definición de convivencia escolar es la coexistencia armónica de los distintos actores de la comunidad educativa. Incluye sostenedor, equipo directivo, asistentes, profesionales de la educación, estudiantes como uno más. ¿Cachai? Ahora yo tendría especial atención en qué estamos generando en convivencia, qué es lo que se está haciendo en convivencia. Todo el tema de maltrato, de acoso escolar y, tal como tú dices, Catalina, la activación de protocolos de riesgo suicida. O sea, una cosa es la activación de los otros protocolos, pero otra cosa es la severidad que estamos viendo en términos de salud mental. Entonces, a ver, tenemos pequeños, tenemos preadolescentes y adolescentes que están en una configuración de todo su funcionamiento. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos, todas, los actores de la comunidad educativa y las familias también, y las otras instituciones? Yo diría que eso obviamente es lo más preocupante, ¿no? En términos, tenemos que estar atentos a las dinámicas. Sí, claro. De nuevo, no podemos de alguna manera estar situadas solamente en el hecho. Pasó esto, denuncio, pasó esto, denuncio, pasó esto, denuncio. Al final nos llenamos de denuncias, nos llenamos de notificaciones, hacemos todo el trabajo administrativo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la intervención que eso va generando en términos de la vulnerabilidad psicosocial y en términos de la salud mental? En términos de la psicopatología que podemos ver ahora tempranamente en los niños y en las niñas. Y cuál es de alguna manera, cómo se va cronificando, cómo se puede ir cronificando toda esta situación en el tiempo. Bueno, y ahí es donde yo digo, perdón, que al final el colegio es un órgano colaborador, o sea, tiene que actuar con las redes de apoyos, con la familia, con los profesionales externos, por ejemplo, en casos particulares, digamos, de que los estudiantes tengan servicios de salud, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales, etc. No es una institución aislada. Y con tribunales si es que es necesario, y de cierta forma, yo siempre digo, o sea, el estudiante, ¿cuántas horas pasa el día en el colegio? ¿Cachai? Cristian, y en relación a eso, hablemos de las generaciones. El bullying ahora es mayor que antes, es igual, ha cambiado la generación alfa, Z con las generaciones anteriores. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, cambió completamente en el sentido de que ellos tienen un acceso al mundo en tiempo real. O sea, ellos saben lo que pasa en Gaza, ellos saben lo que pasa en cualquier parte del mundo si ellos quisieran. Tienen un aparato chiquitito que está conectado a la internet y que para ellos, si tienen libre acceso, ven lo que quieran ver. Ellos tienen una capacidad son una esponja.
y que tienen la capacidad de aprender mucho más rápido que nosotros. Entonces, para ellos, tener que navegar en la Internet les es fácil. Con la inteligencia artificial, aún más, porque les explica cómo hacerlo de una manera incluso oculta. Yo, hace años atrás, me acuerdo que en una charla una persona de PDI dijo, bueno, ¿ustedes conocen esta aplicación? Y era una aplicación de calculadora. Y en esa aplicación de calculadora tú tenías todas las aplicaciones que podías ocultarlo. No te das ni cuenta, no te llegan mensajes, no te llega nada, hasta que tú ingresabas. Entonces, esta generación viene con una capacidad de conocimiento tecnológico mucho más elevada. Tú conversas con un muchacho y él te puede dar una cátedra de todo lo que funciona y cómo funciona la Internet. O sea, ellos pueden, tú quieres hacer un Excel ahora, ocupa ChatGPT y te lo arman. Y uno todavía está ahí ocupando y uno no sabía eso. Entonces, me pasa de que estas generaciones tienen un alcance tecnológico mucho más rápido que el que nosotros logramos obtener. Y desde ahí ellos también tienen una percepción de la vida, una percepción con respecto al... ¿Sabes lo que me pasa a mí con esto? Como con las bellezas de la vida. ¿Qué es lo que refiero con las bellezas de la vida? La música, el arte. Ellos no sé si tienen, y ahí me cuesta saber si es que ellos realmente tienen esta capacidad de disfrutar lo que realmente algún genio en la música o en el arte, la capacidad de poder apreciar eso. Siento que hay una simpleza en estos ámbitos y creo que ahí hay una diferencia entre las generaciones como las nuestras también. Eso quizás tiene que ver, no sé qué opina ahí Catalina, María José, con la inmediatez. Es la cultura de como la tú dijiste, instantaneidad. claro, con el reel, con que, o sea, las frustraciones ahora, si algo no te sale bien a la primera, lo dejaste y pasaste a la otra cosa. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la cultura de la perseverancia, de la resiliencia? Bueno, eso está pasando ahora. No sé, y cómo nos hacemos cargo de eso para que, porque yo tampoco creo, Cristian, como tú, que sea bueno o malo, sino que es generacional, es cíclico, pero ¿cómo nos hacemos cargo de eso, de la inmediatez, de la poca resiliencia, de no apreciar la música, no Yo, sé, de yo ahí no escuchar a estoy, Bad Bunny? yo ahí no estoy de acuerdo como de la poca resiliencia, no. Yo creo que a mí me da la impresión que la tecnología viene a cumplir una función, que de alguna manera este tema de la inmediatez tiene que ver con un mecanismo de alguna manera de acompañamiento, aunque sea inmediato, aunque sea fugaz, aunque el Reels que pasó no lo voy a volver a ver, pero voy a sustituirlo por otro y por otro, por otro, por otro. Es como un mecanismo, ¿no? Que me ayuda en definitiva a sostenerme. Ahora, ¿cuán sano es en términos como del cotidiano si no está mediado? Yo creo que ese es el tema. Si yo tengo a un pequeño, si tengo adolescentes o preadolescentes que están continuamente con esta cultura de la inmediatez, adherido como a pantalla o adherido a tecnología y que no exista un otro que pueda mediar, que pueda ayudar a transitar, que ayude a reflexionar acerca de, que pueda detenerse, que con eso tiene que ver la belleza de las cosas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho Han. Byung-Chul Han, y hay un libro muy bonito que habla de la salvación de lo bello, y lo bello tiene que ver con esto, con las grietas, con la espera, con que este exceso de positivismo y de tapar todo aquello que en verdad en aquello que hay que detenerse para poder apreciar y para poder disfrutar. Entonces, a ver, la tecnología es un recurso, no está, o sea, todo lo contrario, yo creo que nos sirve mucho, pero cuando no está mediado, cuando no hay un otro significativo que sostenga ese proceso, ahí está la dificultad. Sí, yo agregaría ahí solo una cosa que creo que es súper importante, que tiene que ver como con la confianza de los muchachos. ¿A quién le creen? Sí. Ya no creen en nada ni en nadie. Y es porque justamente por lo que creen y de repente ahí los que cuentan chistes sacan esto en el Festival de Viña que, bueno, yo supe esto de Harvard en TikTok. El aprender en estas redes sociales que no está bien ni mal, sino es como yo sé que hoy día me dices que esta información hoy es verídica, mañana cambia. Entonces están constantemente cuestionándose cosas y se empiezan a informar con alguien que ellos creen que es válido. Y esa validez de esa persona a lo mejor no tiene
ninguna experiencia en el tema, no ha estudiado el tema y ellos no saben a quién acudir al final y les complica saber dónde está la verdad de Y esto. desde ahí, Cristian, por eso, ¿cuáles son las figuras de identificación entonces? ¿Dónde están los mediadores? ¿Dónde están aquellas personas que facilitan los tránsitos? Porque al fin y al cabo hay figuras de identificación, ¿no? Y uno podría pensar entonces, hay una caída de las figuras de identificación y que está puesto en este, ¿cómo se llaman los los que aparecen en los reels? Los influencers. Que uno los ve fácilmente, los miles de seguidores que tienen y todo. Entonces, hay una caída de otras figuras, hay una superposición de figuras. ¿Cuáles son las figuras que ayudan a transitar, que ayudan a los procesos de identidad también en los chiquillos? Yo creo que eso es importante planteárselo. Ahora, yo creo que si ha habido un cambio abrupto de lo que era el bullying y ciberbullying a generaciones no tan lejanas. Yo creo que sería más lejos la mía, la de nosotros acá, siendo todos jóvenes. Gracias. Entonces lo digo como algo cercano, a eso voy. Porque, a ver, yo creo que el bullying, entendamos, el bullying es acoso escolar en inglés, digamos, ¿cierto? Sí. Siempre ha existido. Solo que antes o no tenía el nombre, cuando yo estaba en el colegio, todos nosotros no teníamos los protocolos, nadie conocía el RICE, no existía el área de convivencia escolar, partamos de esa parte. Entonces, yo creo que existía acoso escolar, sí, no se visibilizaba como hoy, no existía la normativa como hoy, entonces como que pasaba piola, por decir así, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó y cuál es el impacto fuerte? Es que en esa época no existía ciberbullying. Y que el ciberbullying, yo creo que, o sea, de hecho, si es que lo queremos ver es como un paraguas grande, el bullying, y tenemos hijitos, porque tenemos el grooming, tenemos el ciberbullying, y vamos poniendo todas las palabras en inglés que pueden existir, en donde el impacto hoy día es a donde llega, ¿cachai? Como que, y quiero utilizar, imaginemos que WhatsApp es una red social, o sea, hoy día es terrible que un niño no esté en un grupo de WhatsApp de todos sus compañeritos, que hagan un sticker porque le sacan, o que le sacan una foto, saliste mal, de la cual nosotros probablemente todos nos reímos porque ya somos adultos, ya, etcétera, pero ese sticker lo ocupan para burlarse de él o de los docentes, y lo mismo con los videos, y lo subiste y ahí quedó, lo mandaste, todo el colegio lo tiene, y sin ir más lejos, a través de TikTok, Instagram y todas las redes sociales que hoy día pueden existir, los canales de YouTube. Ahora, Entonces, Catalina, perdón, me hace mucho sentido cuando tú dices, por ejemplo, todas estas mini palabras que aparecen en inglés y todo, y las figuras de confianza. Entonces, cuando aparecen todas estas mini palabras y cuando aparece la desconfianza, entonces estamos viviendo en una desconfianza constante, porque todo el mundo puede intervenir, entonces por lo tanto, ¿en quién puedo confiar? Y confío de alguna manera en alguien que no conozco. Claro, en nadie, pero, porque puede ser nadie. Que puede ser como un holograma. Sí, claro. Perdón, puede ser un holograma, pero al fin y al cabo estamos viviendo como en una cultura un poquito en que todos pueden mirar otra cosa o decirme otra cosa, ¿no? Porque... Te dejo terminar. Sí, perdón, Matías. Y en relación, claro, a lo que es bullying ahora y lo que existía antiguamente, claro, nosotros también identificamos muchas situaciones. El tema es que ahora instalamos como ciertos nombres y probablemente también estamos más conscientes. Sí. Hemos ido integrando otros conceptos también, y vemos también cuál es el impacto de eso subjetivamente, porque acá probablemente muchos tuvimos compañeras o compañeros que también fueron víctimas de acoso, de maltrato. Totalmente. Se nos pasó volando el tiempo, nos quedaríamos conversando, van a venir otros capítulos para poder profundizar quizás con cada uno de manera personal, pero quiero que cerremos con una pregunta que les voy a hacer a cada uno, para que también la gente nos escuche. Catalina, si tú pudieras elegir una política o opción que pudieras decidir hoy día y que en el fondo tuviera un impacto inmediato, ¿qué harías para que la convivencia escolar cambiara mañana? Mira, creo que poner el foco en la prevención, totalmente, y creo que para lograr un foco en la prevención con una acción muy, muy cotidiana, muy, muy simple, de hecho, generar un espacio inicial en cada día de la jornada escolar
no a cargo de convivencia escolar, sino que creo que tiene que participar todo el cuerpo docente, ¿cierto? Porque el encargado es uno, no puede estar en todos los cursos. Entonces, en donde se genera un espacio inicial de 5, 10, 15 minutos, donde puede hacer a través de un papelito, a través de un palito de helado, con algo, lo que sea, identificar y preguntarle a los estudiantes cómo se sienten hoy. Perfecto. Y mira, te lo cuento por algo, solo voy a contar la anécdota para que se entienda. Y esto lo saqué a raíz del caso de un amigo muy cercano que la semana pasada su señora tuvo guaguita, pero tiene 2 hijas mayores, de 8 o 10 años. Entonces me dice, oye, ¿puedes creer que la profesora jefe me llamó? Porque en esta actividad que ellos hacen y que la encontré genial y por eso te la comento, ella sacó el palito de helado que decía miedo. El día que iban a hacer su hermanita. Entonces ella sabía, era programado, etcétera. Entonces la profesora, sin saber precisamente ese hecho, obviamente de miedo, se asustó y después la abordó, obviamente indirectamente, para saber cómo estaba, qué sé yo, porque si no es una pesquisa importante. Claro. Que una niña de 8 años te diga que tiene Que tenía miedo, miedo. es grave. O sea, ¿qué pasa? Algo está pasando. Entonces, y ahí le dijo, no, tengo miedo que le pase algo a mi mamá, porque hoy día nace mi hermana. Y ahí fue como, uff, qué bueno, porque no es algo, ¿cachai? Pero le Pero en el transmitió fondo el se mensaje. transmite claro, Exacto. en lo que estoy pensando Y ahí y es sentimiento. donde te digo, por ejemplo, yendo a lo que mencioné con respecto al acoso escolar hoy día exige reiteración. Hay un hecho antes. Claro, no, Que sí. yo si lo agarro, que esa persona me dice, tengo miedo, tengo pena, tengo no sé qué. Listo, hoy día esa profesora jefe agarra ese mensaje pequeñito, va donde convivencia escolar, o la jerarquía que tenga en el colegio, y dice, aquí algo pasa, porque ella se siente o él se siente así. Claro. ¿Cachai? Creo que esa es una acción inmediata que podría generar un cambio desde María la José, atención. ¿cuál sería su acción mañana? Comunidad. Yo creo que hay que hacer comunidad. En relación a lo que decía Catalina, creo que no podemos pensar a los niños, a los apoderados, a los docentes y al colegio por separado. Las acciones que hay que hacer, claro, yo estoy de acuerdo que tienen que ser desde lo preventivo. Ahora estamos en lo más reactivo porque se están identificando muchas cosas, pero hay que hacer comunidad. ¿Y qué nos permite hacer comunidad? Que esta profesora o este docente no tenga miedo de abordar. Exacto. Ella también. Que no Porque haga hay así. una niña que puede tener miedo, pero yo voy y contengo. O de alguna manera trato de ver qué está pasando con esta niña. Pero una profesora que no está contenida por una comunidad educativa probablemente no va a tener las mejores herramientas para abordar. O unos padres, en definitiva, que no van a estar contenidos por su comunidad, tampoco van a tener las mejores herramientas. Entonces, por lo tanto, hacer comunidad para poder contener en distintos estratos, en distintos procesos, lo que los niños y niñas tienen que decir. Porque es cierto lo que dice la Cata. Cuando de repente tenemos un evento, hay personas que hacen así y hay personas que mejor dicen, no, yo acá no me meto, porque no es porque no quieran, es porque se angustian. Claro. Está el nivel de angustia y hay una comunidad que es punitiva. No, es que tienes que hacerlo, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Entonces, por lo tanto, quienes están identificando ciertas dolencias se angustian y no abordan y no tienen estrategias para poder hacerlo porque no hay una comunidad que sostenga. Muchas gracias. Cristian, ¿qué hacemos mañana? Está difícil la pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, o sea, eso es clave. Para no repetir lo mismo de ella, yo creo que lo más importante acá, en ese sentido, voy a hacer un paso más atrás. Creo que es la comunicación con respeto, la política de una comunicación con respeto. Porque cuando tú tienes una comunicación con respeto, ya la comunicación te abarca muchas cosas, desde el lenguaje corporal, el tono de la voz, el cómo yo me acerco a un par, el cómo yo le digo cómo me siento. Esto es lo que me pasa, a lo mejor tú me ves más sensible que el resto. Podrías no hacer esto conmigo porque me incomoda. El con respeto, el decirte loco, porque a la otra persona que tengo al frente es un ser humano igual que yo, de diferente edad. Da lo mismo la jerarquía dentro de la institución, da lo mismo si un niño más chico o un compañero, o sea, transversalmente lo importante es que son humanos y como humanos el respeto es la base de todo, porque así al comunicarnos bien y entender el mismo lenguaje, yo creo que todas estas cosas y problemas que tenemos van a bajar bastante. Creo que una de estas cosas, de hecho todo lo judicializamos, creo yo, tiene que ver porque no nos entendemos con el otro. Claro. Si nos entendemos entre nosotros
y somos capaces de comunicar, o sea, ustedes son comunicadores, nosotros somos comunicadores, si tenemos esa capacidad de poder comunicar claramente y efectivamente nuestras emociones, nuestro sentir, más allá de lo que normalmente hacemos, yo creo que realmente vamos a tener un país distinto, una salud mental distinta. Vamos a tener menos problemas, a lo mejor incluso en los tribunales, en otro tipo, porque todos nuestros problemas tienen que ver con la comunicación. Y creo que un eje central sería en un colegio, particularmente, es cómo nos comunicamos. Bueno, realmente se pasaron. La verdad que tenemos que... Matías, yo creo que es importante acá señalar, como es muy importante porque una cosa es la convivencia escolar, ¿sí? La convivencia en la comunidad educativa, pero hay que dimensionar cuáles son los efectos de la convivencia en comunidad en la salud mental. Y yo creo que ahí tenemos, una cosa es la denuncia, otra cosa son las dinámicas de convivencia y otra cosa que vamos a tener posteriormente, vamos a ver cuáles son todos los efectos en términos de salud mental. Bueno, muchas gracias por venir. Creo que esta conversación da para mucho. Mucho. Vamos a conversar quizás en otros capítulos con cada uno, pero la verdad que a los que nos están escuchando, a los que nos están mirando, les damos las gracias por sintonizar este podcast. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan esto con alguien que lo necesite y como yo siempre digo, esto a alguien le va a llegar y de alguna manera si le llega a alguien le puede cambiar la vida. Así que un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.